escuela, por petición de los compañeros de clase no pondré la imagen de Sasuke como avatar, sino que pondré esta. Este vídeo será más corto ya que solo hablaré de los ámbitos sociales, económicos y políticos de este personaje y de su época. Empezaré por la política exterior. La política exterior de este señor se podría exponer en 5 puntos, no sé si seré lo suficientemente largo, ya que la mayoría de la información la perdí, pero aún así, empecemos. Primer punto. Al igual que su padre, Felipe declaró la guerra a Francia, ya que junto al Imperio Hispánico, eran las mayores potencias de su tiempo, y si Felipe conseguía conquistarla, ganaría una posición privilegiada. Esto llevó a la derrota de Francia en San Quintín en 1557. Segundo punto. El miedo a que los musulmanes pudieran hacerse con una mayor parte del Mediterráneo, llegó a crear una flota aliada compuesta por barcos del papado, venecianos y españoles, lo que llevó a la derrota o masacre de los turcos en Lepanto hacia 1571. Tercer punto. Llevó a cabo un macroproyecto denominado la Armada Invencible, que, si tenemos en cuenta que fue un completo desastre en su primer y único encuentro contra Inglaterra, suena bastante irónico, pero bueno, sigamos. Como ya he dicho, este proyecto iba dirigido contra Inglaterra, que en aquellos momentos estaba volviéndose una potente fuerza comercial, pero repito, estaba volviéndose, y no lo era, cuando Felipe se le ocurrió la idea de invadirla con una potente e innumerable armada. La razón, aparte de la de ser una fuerte potencia, fue que los ingleses atacaban sin pudor a los galeones españoles cargados con oro y, sobre todo, plata del Nuevo Mundo. Al final, la armada fue derrotada y la mayoría de los barcos, destrozados por lo que denominaron fuerte temporal, pero que para mí, y es mi opinión más personal, fue un fuego atroz de los ingleses. Esto ocurrió en 1588. Cuarto punto. El mayor problema para Felipe II fue, sin duda, la rebelión de Flandes, ya que los que allí residían estaban cansados de los fuertes impuestos, y por la entrada del calvinismo por el norte. Esto llevó a una sublevación en 1566 al mando de Guillermo de Orange. Los tercios españoles no consiguieron parar la revolución y al final, Flandes se dividió en dos, el norte, Holanda, que se convirtió al protestantismo, y el sur, católico y de dependencia española. Quinto punto. Su mayor éxito fue la anexión de Portugal en 1581 por medio de linajes matrimoniales. Así, se me olvidaba decir esto, cállate de una vez, Javier. La sociedad estaba constituida por dos grandes grupos que eran los no privilegiados y los privilegiados. Empecemos por los no privilegiados. Los no privilegiados constituían el 80% de la población, eran obligados a pagar diezmos, rentas señoriales, etc. La mayoría eran campesinos sin tierras, obligados a trabajar en las tierras de los nobles, y con rentas abusivas, y que en la mayoría de los casos llevaba a la mayor parte de ellos a quedarse en la ruina más absoluta. Su precariedad era tal que si en un año había una mala cosecha, el número de muertos por año se triplicaba, como ya pasó en el 1506. La hambruna no era la única causa por la que un no privilegiado moría, también podía morir por una epidemia o por cualquier otra cosa, como por ejemplo, agotamiento. Los musulmanes y los judíos conversos al cristianismo también eran de los no privilegiados, pero con una diferencia: estos eran perseguidos y marginados por los que no consideraban a las otras culturas como razas. Esto llevaba a que la mayoría de los musulmanes y judíos ocultaran su pasado por miedo a ser apaleados. Los privilegiados constituían el 20% de la población restante, eran los nobles y el clero, vivían mayormente de las rentas, ya que para ellos trabajar era poco honorable y estaban libres de impuestos, por lo que su riqueza era cada vez mayor, y solo perdían dinero si les iba mal en los negocios, por lo que el refrán de no es más rico el que más tiene, sino el que menos gasta, cobraba realidad en aquellos tiempos. También era costumbre ver a nobles de segunda, ya que conseguían el título por servir al rey o por tener un gran rango en el ejército y no por herencia. La demografía era mayor fuera de las ciudades, ya que al ser la mayoría campesinos, les salía más barato estar cerca de las tierras, aunque en algunas ciudades comerciales, como Barcelona o Valencia, llegaron a tener 30.000 habitantes. Siento que este apartado no sea más largo, pero como ya dije antes, casi toda la información la perdí y no me ha dado tiempo a recuperarla, lo siento de veras, pero continuemos.
Bueno, hemos llegado al último punto, la economía, que en el siglo XVI, es decir, cuando reinó Felipe II, experimentó un gran cambio con la llegada del oro y la plata de las minas americanas, pero que no fue especialmente buena para España, ya que en vez de bajar los precios, que sería lo normal al haber más capital en las arcas municipales, subieron, lo que provocó una reducción de la calidad de vida, si cabe, de las clases populares, es decir, las clases no privilegiadas. La demanda de los productos agrícolas fue en aumento, y al haber tantas tierras uno se podría preguntar por qué no había suficiente con la agricultura hispana. Pues bien, la respuesta es simple, las tierras que pertenecían sobre todo a nobles y al clero, eran utilizadas, sobre todo, como pastos para la ganadería, ya que al tener tan buena lana, los nobles preferían vender la lana directamente a otros países en vez de darlas a las industrias de aquí, algo incomprensible, si tenemos en cuenta que sería mejor dárselas a las empresas textiles de la península y no a otros países para que la ropa fuera más barata. La industria artesanal, y en especial la textil, también vio como la demanda aumentó, pero por lo explicado en el punto anterior y porque a la monarquía le salía más barato comprar productos de otros países y con mayor calidad, la industria fue debilitándose como consecuencia de lo explicado antes. El comercio fue el sector que observó un mayor desarrollo, aunque si tenemos en cuenta que las otras dos estaban debilitándose, que el comercio aumentara era relativamente normal, los comerciantes eran tanto españoles como extranjeros y se encargaban de traer productos de toda Europa y también de suministrar los que llegaban de América. Este crecimiento fue especialmente centrado en Sevilla, quien observó un gran crecimiento demográfico en aquellos años. En resumen y para acabar, la economía sufrió un traspiés importante tanto en la industria como en la agricultura, pero vio en aumento al comercio. En la política exterior, hubo fracasos, como la Armada Invencible, pero también hubo grandes victorias como la de Lepanto o San Quintín, y en el ámbito social, los privilegiados vivían de las rentas y sin dar palco al agua, y los no privilegiados, vivían como podían, y si a eso se le podía llamar vida. En cuanto a Felipe, era un obsesionado, tenía que enterarse de todo lo que pasaba en todo el mundo, aunque esa obsesión le llegó a la locura. Gracias por ver este vídeo y no olviden comentar, puntuar y suscribirse. Así se me olvidaba, dos cosas. La primera, que todos los proyectos que tenía pensados hacer esta semana quedan pospuestos para la siguiente. Y la segunda es que los sicarios, que me llevan una semana tocando los cojones, les digo lo siguiente, se pueden ir a tomar por el culo, pendejos de mierda, y en especial tu guerrera devastada xxd. Sitting in a corner all alone, staring from the bottom of his soul, watching the night coming